maldición y pongo delante de ti la bendición. ¿Quieres estar bien o quieres estar mal? Lo dijo de otra manera después. Mira, yo pongo delante de ti el camino angosto y pongo de ti el camino ancho. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, Dios no te obliga a nada, pero Dios te invita a tomar en consideración sus mandamientos. Dios te invita a que tengas una vida mucho mejor de la que tienes ahora. Dios nos invita a tener, hermanos, esperanza de vida eterna. Y todo lo que Dios te pide es: guarda los mandamientos. Solamente haz lo que yo te estoy diciendo. Dice: guarda los mandamientos. ¿Qué más dice más adelante? Dice la palabra: todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. La palabra todos, hermanos, tiene que ver con eso, con todo. No una parte, no a medias, sino todo lo que podamos hacer para guardar el mandamiento de Dios es lo que nos va a ayudar. Ahora, ¿cuál es la bendición? Para que seamos ¿qué? ¿Qué es lo contrario, hermanos, a la fortaleza? La debilidad. ¿Sí? Si yo le preguntara en esta mañana cómo se siente en este aspecto de su vida, ¿usted qué me diría? ¿Usted, hermano, se siente fortalecido en su vida espiritual? Usted puede decirme en esta mañana: hermano, yo siento un gozo muy especial en mi corazón. Yo tengo, hermano, una esperanza de vida eterna. Yo he compartido en la semana con otros mi testimonio y les he hablado de la palabra de Dios. Hermano, no me he ensimismado en mis propios problemas. He abierto las Escrituras y he experimentado un gozo muy especial porque estoy leyendo la palabra de Dios. Hermano, quiero decirle que yo me parezco a ese árbol, que hay tiempos de sequía, que hay tiempos difíciles, pero me siento fuerte porque el agua de la palabra de Dios está en mí. Me siento bien. ¿Alguien puede expresarlo así, hermano? ¿O podemos decir todo lo contrario? Pero la palabra de Dios dice: necesitas guardar el mandamiento de Dios para que seas fortalecido. En el capítulo 6 de Efesios la Biblia dice: hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder ¿de qué? En el poder de su fuerza. Nuestro gran refugio es ese, hermanos. De todas las oraciones que hacemos por las mañanas le decimos a Dios: Dios, ayúdanos a comprender que tú eres nuestra fuerza y que tú eres nuestro refugio. No tenemos a dónde ir, no hay un lugar más al que querramos ir, sino solamente a tu presencia. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: bueno, ustedes se quieren ir también. Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo se puede fortalecer nuestra vida, hermanos? Si aprendemos a guardar los mandamientos de Dios. Y alguien dirá: ¿y cómo los guardo? No los conozco. ¿Cómo se conocen los mandamientos de Dios? Estudiándolos, hermanos, en las Escrituras. La gran diferencia entre la Biblia y otro libro, hermanos, es que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios imparte vida. La palabra de Dios te energiza el alma. La palabra de Dios te da esperanza, te da fortaleza, te da gozo, te llena de alegría, hermano. Solo necesita usted probarlo. Dice la palabra: para que seáis fortalecidos. Y luego dice: y entréis y poseáis ¿la qué? Versículo 8. Para que seáis fortalecidos y ¿qué? Y entréis. Dios le había hecho la promesa, hermanos, al pueblo de Israel de sacarlos de la esclavitud. Estuvieron 400 años, un poquito más de 400 años, hermanos, en esclavitud en el país de Egipto. Y Dios les prometió sacarlos de ahí. Y la palabra de Dios nos enseña cómo fueron sacados de ese tiempo de esclavitud, de ese tiempo de flagelo, hermanos. Y les hizo una promesa de llevarlos a una tierra mejor, de darles mejores condiciones de vida. Yo le quiero preguntar: ¿tú te sientes bien con las condiciones de vida que tienes ahorita? ¿Has logrado todas tus metas? ¿Has logrado todos tus propósitos? Yo te quiero decir una cosa:
no podemos lograr las metas y los propósitos de nuestra vida si no ponemos a Dios en primer lugar. Si no ponemos a Dios en primer lugar. Si Dios no tiene la prioridad en nuestras vidas, hermanos, no lograremos gran cosa. Dice la palabra de nuestro Dios, para que entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Bueno, ahí tenemos una bendición, hermanos, por nosotros guardar la palabra de nuestro Dios. Versículo 9. Para que sean colocados los días sobre la tierra, de la cual no juró a vuestros padres, que había de dar a ellos la descendencia, tierra que fluye de leche y miel. ¿Qué otra bendición nosotros, hermanos, tenemos cuando nos dedicamos a leer, a estudiar y a meditar la palabra de nuestro Dios? ¿Qué otra bendición tenemos? Según la Escritura. Dígame usted, versículo 9. Prosperidad. ¿Cuántos años quiere vivir usted? ¿Hasta qué edad le gustaría vivir? La Biblia dice increíblemente que cuando uno le pone atención a los mandamientos de Dios y cuando uno comienza a andar conforme a los mandamientos de Dios, entonces Dios empieza a aumentar nuestros días. Hay personas en este mismo instante, hermanos, que ya no viven porque han echado a un lado los mandamientos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que si tú le pones empeño en estudiar la Escritura, en leerla, en tener comunión con Dios, tus días pueden ser aumentados y pueden ser bendecidos. Ahora, la gran diferencia también es cómo estamos viviendo nuestros días. ¿Tú te sientes pleno en los días que estás viviendo? Las personas que a veces sienten depresión en su vida, hermanos, sienten un vacío en su corazón, no se sienten con propósito en su vida, no se sienten bien y sienten la vida que es inútil, y mucha gente por eso también se quita la vida, hermanos. Es que la cosa no es solamente vivir, sino aprender a vivir nuestras vidas en Dios para que sientas plenitud en tu corazón. Cuando uno está pleno es cuando no te falta nada. Y a lo mejor te pueden faltar muchas cosas materiales, pero cuando tienes a Dios, tú lo tienes todo, porque tienes una comunión con el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios más adelante, hermanos, para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darles a ellos y a su descendencia. ¿Qué tipo de tierra, hermanos? Tierra que fluye leche y miel. La palabra leche y miel tiene que ver con lo mejor, hermanos. Cuando Dios te pide que salgas de un lugar, es porque te va a dar un lugar mucho mejor. Cuando Dios te pide que abandones algo, que a lo mejor te da cierta comodidad, que a lo mejor no te quieres mover de ahí, puede ser un estilo de vida, puede ser que te hayas acostumbrado a vivir lejos de Dios, puede ser que te hayas acostumbrado a agarrar la Biblia, reitero, nada más cada 8 días, puede ser que no estés acostumbrado a orar en el trayecto de la semana, pero Dios en esta mañana te está pidiendo que abandones ese tipo de vida. Yo te digo una cosa, cuando tú le haces caso a Dios y dejas aquello que Dios te está pidiendo que dejes, Dios te va a dar algo mejor, Dios te va a bendecir mucho mejor, Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar de tu Egipto, de tu esclavitud y te va a llevar a una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, hermanos. Esa es la promesa de parte de nuestro Dios. Yo no sé qué te esté pidiendo Dios que abandones en esta mañana, pero seguramente, hermanos, algo tenemos que dejar para mejorar nuestras vidas. Y
No es fácil, hermanos, dejar las cosas a las que estamos acostumbrados, porque el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto y andaba por el desierto, ellos decían, nos acordamos de las comidas que se hacían en Egipto, de las ollas llenas ahí de caldo, de verduras, y le dicen a Moisés, nos hubieras dejado allá, no queremos morir en este desierto. Porque cuando tú dejas algo, sea lo que sea, desde una adicción fuerte hasta una adicción muy sencilla, hay un proceso o un periodo de abstinencia. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Han visto a los bebecitos cuando les dejas mucho el teléfono y se los quitas? ¿Has visto la reacción que ellos tienen? Lloran de manera incontinente y se los dan y ya se calman. Esa es una adicción que los papás no se han dado cuenta. Pero la corteza prefrontal de los niños se ve seriamente afectada entre más pasan tiempo frente a un televisor o frente a un teléfono o frente a una tablet. Chéquelo, usted se va a dar cuenta. Y así, hermanos, nos pasa igualito que los niños. Cuando le quita a usted eso, el niño se descontrola. Es más, a usted y a mí nos pasa. Usted tiene bastante sueño, ya se quiere dormir, son las 11, 12 de la noche, agarre su teléfono, póngale TikTok y pásele una y otra vez, y usted se dará cuenta que no puede dejarlo, y que a veces, hermanos, hay personas que ¡pum!, se les cae aquí el teléfono. No sé si se le ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado, se lo digo por experiencia. Y hermanos, entonces dejar este tipo de cosas no es tan fácil. Y póngale usted cualquier tipo, ¿no? A lo mejor usted dice, yo batallo mucho con mi carácter, hermano, me cuesta mucho ser paciente, me cuesta mucho ser amable. Pues Dios le está diciendo en esta mañana que deje ese mal hábito, que se sumerja en la palabra de Dios. A lo mejor a usted le cuesta otras cosas, yo no sé qué le esté costando, pero Dios quiere que abandone eso. Y Dios ya no quiere verlo como un árbol seco, como una rama caída, como un árbol que da fruto ahí medio mal. Jesucristo, hermanos, maldijo la higuera que no dio fruto en su tiempo. Cuando usted va a un árbol y usted se acerca, usted espera encontrar fruto, pero quizá, hermanos, no estamos listos, no hay agua en nuestros depósitos, no tenemos esa conexión con Dios que nos ayuda. Pero si Dios le está pidiendo que dejen algo, hermano, es porque Dios le va a dar algo mejor. Una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Yo lo quiero retar a que en esta semana agarre su Biblia y se ponga a leer y se ponga a orar y le pida a Dios esa fortaleza que usted necesita. La Escritura nos dice, hermanos, que Dios nos va a empezar a bendecir. Vamos a empezar a sentir una fortaleza inusual y nos va a dar, hermanos, una tierra, dice, que fluye leche y miel. Versículo 10, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Muy bien, ¿cómo es esta tierra, hermanos? No es como la tierra de Egipto. Las cosas que tú y yo vamos a dejar por amor a Dios no van a tener nada que ver con las cosas que Dios te va a dar ahora. La verdad es que necesitas hacer el esfuerzo para salir de donde estás, para que te des cuenta de que lo que Dios te va a dar es mucho mejor que hasta lo que ahora tienes. Yo estoy medianamente contento, dirá alguno de nosotros. Llevo una vida cristiana buena, hermano. Voy a la iglesia cada 8 días. Más o menos leo la Biblia en la semana, pero no me falta mucho porque ese es el pretexto muy clásico, porque Dios está conmigo, ¿verdad? Y más o menos llevo mi vida y estoy bien, hermano. Pues yo
Yo le quiero decir en esta mañana que Dios quiere darte algo muchísimo mejor, pero no lo vas a conocer. La verdad es que Abraham nunca hubiera conocido las bendiciones que Dios le dio si no hubiera salido de dónde. Le dijo a Dios a Abraham, ¿verdad? ¿Sal de qué? Sal de tu tierra y sal de tu parentela. Sal de lo que tú estás acostumbrado. Sal de todo eso. Haz una decisión en esta mañana. Decídete en esta mañana empezar a caminar más con Dios. El mundo está tomando decisiones. Las organizaciones en el mundo lo están haciendo, hermanos. La Agenda 2030 ya no es una situación de conspiración. No, eso es algo real, hermanos. Ellos llevan su agenda. La gente tiene sus metas, sus propósitos. Pero la iglesia necesita también tomar. Tú necesitas tomar también tus decisiones. Y empezar a tomar esa parte tan importante de responsabilidad delante de Dios. Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: la tierra que vas a tomar no es como la tierra de Egipto. Ahí tú siembras tu semilla, la riegas con tu pie, como huerto de hortaliza. ¿Cómo es la tierra que Dios nos va a dar? Versículo 11, hermanos, ¿qué dice? La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Es algo mejor o peor, hermanos? ¿Es algo mejor o peor lo que Dios te quiere dar? En la tierra de Egipto ellos tenían que sembrar, ellos tenían que hacer un esfuerzo, pero aquí, hermanos, la Biblia dice que es una tierra de montes y de vegas, es una tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Versículo 12, por favor. Tierra de la cual Jehová cuidó, y las ovejas están sobre ella los ojos de Jehová, desde el principio del año hasta el fin. Esta tierra, hermanos, tiene la peculiaridad de ser fructífera, de ser una bendición. Es una tierra, dice la palabra, la cual Jehová tu Dios cuida. Y eso debe ser una cosa muy importante para nosotros. Es una tierra donde Dios tiene su cuidado especial. Siempre están sobre ella los ojos de ¿quién? De Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Es una tierra que está resguardada. Es algo muy, muy especial, hermanos. Versículo 13, por favor. ¿Qué dice? Si obedecieres cuidadosamente a los mandamientos que yo os escribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Muy bien. ¿Cómo vamos a obtener esta bendición? A través de la obediencia. Si obedecéis, ¿cómo? Cuidadosamente. ¿Usted cómo explicaría esa frase? ¿Cómo es obedecer cuidadosamente, hermanos? Nosotros podemos obedecer por obedecer, pero ¿cómo sería obedecer cuidadosamente? ¿Cómo sería eso? Cuando usted le manda algo a su hijo o a su hija, su hijo o su hija le obedecen. Pero ¿cómo le gustaría a usted que le obedeciera? Que le obedeciera por obedecer, ya para que mi mamá se calle, ya para que ya no me esté diciendo nada, pues ya le voy a obedecer. Por ejemplo, ¿no? Cuando usted viene aquí a la iglesia y le dice a sus hijos, prepárense porque vamos a ir a la iglesia. Quizá alguno de sus hijos en algún momento le diga, no tengo muchas ganas de ir, yo tengo un asunto con mis amigos, voy a otro lugar. Pero mamá le dice, papá, oye, es que mientras estés aquí necesitas obedecer y aquí vamos a la iglesia, vamos, es algo bueno para tu vida. Entonces dice el hijo, la hija, ¿verdad? Bueno, pues voy a ir para que ya no me digan, pues nada, yo no quiero estar peleando con mis papás. ¿Cómo le gustaría a usted, hermano, que le obedecieran a sus hijos? ¿Así? ¿Que le obedecieran a secas? ¿O que dijeran, bueno, yo amo a mis padres, respeto a mis padres quieren lo mejor para mí, voy a ir, sé que es algo bueno para mi vida? Eso es obedecer cuidadosamente.
Dios quiere que lo hagamos de manera cuidadosa, que pongamos empeño en lo que hacemos, que lo hagamos de la mejor manera posible. Siempre hacemos alusión al Salmo 100, porque el Salmo 100 dice en sus primeros versículos, ¿se acuerdan? Cantar alegres a Dios. Si solamente dijera cantar a Dios, usted le puede cantar como usted quiera. Le puede cantar mal, le puede cantar con un rostro triste, le puede cantar desafinado, le puede cantar como usted quiera. Pero cuando dice cantar alegres a Dios, ahí le está indicando cómo lo debe hacer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, una cosa es hacer las cosas porque tenemos que hacerlas, y otra, hermanos, porque queremos hacerlas, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 14, ya casi terminamos, hermanos. Por favor. Yo daré la lluvia de la tierra valiente, la temprana de la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dice la palabra, yo daré la lluvia a vuestra tierra, a su tiempo. Cuando yo leo este versículo, hermanos, me pongo a pensar en que Dios nos dice que Él va a hacer que las cosas estén bien, que Él va a arreglar toda situación en nuestra vida. Hay, hermanos, asuntos en nuestra vida que todavía no están arreglados. Padres de familia, hay cosas que les gustaría que sucedieran en la vida de sus hijos. Yo pienso que sí. Papá Dios en esta mañana dice, mira, tú encárgate de buscarme. Búscame con todo tu corazón. Y nos está hablando a los padres de familia. Búscame con todo tu corazón. Guarda mis mandamientos. Abandona Egipto. Abandona las cosas que tú estás haciendo y que no te están ayudando y que tampoco son ejemplo bueno para tus hijos. Si tú le dices a tus hijos, ora, pero tú no oras, no es un buen ejemplo. Si tú le dices a tus hijos, lee la Biblia, pero tú no la lees, no es un buen ejemplo. Si tú le dices a tus hijos, ves a la iglesia, pero tú no vas, no es un buen ejemplo. Todo lo que necesitamos es abandonar lo que sabemos que no le agrada a nuestro Dios, y el Señor dice en su palabra, obedece cuidadosamente lo que yo te estoy pidiendo. Y una vez que tú como padre hayas hecho todo eso, entonces yo voy a empezar a derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía en la vida de tus hijos. Yo voy a empezar a obrar en ellos. Y yo, hermanos, personalmente me quiero aferrar mucho a esa promesa de Dios. ¿No le ha pasado que a veces usted ora por algo y paradójicamente usted ve que eso a veces hasta como que se hace más problema? No sé si me estoy explicando. Que a veces oramos por alguna situación y a veces hasta se agrava más esa situación. Y decimos, bueno, ¿qué pasa? Ya tengo tiempo orando y no veo avance. El Señor dice en su palabra, guarda mis mandamientos, abandona lo que no me agrada, obedéceme cuidadosamente, haz las cosas lo mejor posible y yo voy a derramar, ¿qué dice? Lluvia temprana y tardía. Por favor, pongan atención, temprana y tardía. Habla de factor tiempo, habla de procesos, habla de etapas. Dios conoce las etapas de nuestros hijos, hermanos. Dios sabe lo que va a hacer con ellos. Pero si nosotros nos mantenemos bajo la cobertura de Dios, de facto, creo, hermanos, que Dios los va a bendecir mucho. Porque esa es su promesa. Dice la palabra, daré lluvia temprana y tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Versículo 15, vamos a leer más rápido, por favor, dice: daré también tierra del campo para los ganados
también hierba en tu campo. Habla de provisión, hermanos. ¿Estás preocupado? ¿Qué va a pasar? Dios dice que te va a dar provisión. Versículo 16. Guardaos pues. Muy bien, hermanos. Vamos al versículo 18 porque ahí voy a terminar por completo. Lean por favor, 18. Guardando pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las haréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. Por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Dónde espera Dios que tú y yo pongamos su palabra? A los jóvenes les dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Apela a la mente, porque el ser humano, de los 48 pensamientos que tiene por minuto, por lo menos el 90% se le olvida. Y los seres humanos somos muy proclives a olvidarnos de Dios. Cuando las cosas están bien, a veces nos olvidamos de Dios, hermanos. Cuando las cosas no están bien, recurrimos a Él. Y está bien, hágalo, no está mal, debe hacerlo, hace lo correcto, buscar a Dios. Pero debemos acostumbrarnos a adorar a Dios en tiempo de lluvia y en tiempo de sequía, en tiempo de problemas y en tiempos, hermanos, estables y de bendición. Ese es el Dios que nosotros debemos adorar. Pero ¿dónde espera Dios, hermanos, que pongamos sus palabras? Dice la Escritura, pondréis estas mis palabras ¿en dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma. El alma tiene 3 compartimientos, que es la conciencia, las emociones y la voluntad, hermanos. Dios quiere que estas 3 partes estén saturadas de su palabra. Y dice la Escritura, y las ataréis. Ahí tenemos la imagen de la persona que está orando, para que comprendamos esta parte. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras, dice, en vuestro corazón y en vuestra alma, la parte interna. Dice, y las ataréis como señal, dice, en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Miren, hermanos, este es un judío. Esto que ellos tienen aquí en la mano están atados, dice, los ataréis. Ese es el resultado de lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios, y las ataréis como señal, dice, en vuestra mano. Y luego dice, y serán por frontales en vuestros ojos. El frontal es esa parte que tiene aquí en la frente, ¿sí? Es una cajita de cuero que tiene partes de la Torah dentro. ¿Sí me explico? Ese es un judío actual. Lo hacen desde hace siglos, hermanos, ¿sí? El manto, la kipá, los tzitzit, donde está acá, todo tiene un porqué, hermanos, ¿sí? Ahí vemos también la imagen de lo que está aquí. Pero a lo que Dios más le interesa es que aprendamos, hermanos, a poner sus palabras en nuestro corazón y en nuestra alma. Una vez que la palabra de Dios te convierta a ti, entonces, versículo 19 que dice, y ahí terminamos totalmente. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres para con los hijos? Enseñar a nuestros hijos.
aprendido a sus hijos? No, hermanos. Necesitan enseñanza. Tenemos que orar para que Dios les dé a nuestros hijos un corazón humilde, un corazón sensible. Acuérdense que la maldición viene por el no oír. Hay un dicho popular que dice que el que no oye consejos no llega ¿a qué? No llega bien. Hay que aprender a escuchar. ¿Cómo se siente cuando usted habla con una persona y la persona manipula todo el diálogo? Habla y habla y habla y habla. Oye, pero no, espérame. Y habla y sigue hablando y pasa un tiempo y sigue hablando. No se puede. Tenemos que aprender también a escuchar. Porque cuando escuchamos a otra persona, le estamos diciendo, me interesa lo que estás hablando. Cuando alguien te está hablando y tú estás volteando por otro lado, entonces es un sinónimo de que no te interesa. No te interesa lo que la persona está diciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos aprender a darle importancia a la palabra de nuestro Dios. Una vez que papá, mamá, que pongas en tu corazón la palabra de Dios, el mandamiento dice, ahora enséñaselos a tus hijos. Preguntará algún papá, pero hermano, ¿no para eso está la escuela dominical? ¿No por eso la hermana Delia está ya enseñándole a mis hijos? Les está enseñando. Pero la verdad es que la responsabilidad es suya y mía en casa. ¿Cuántas veces comen sus hijos en la semana? Toda la semana. Algunos comen poco, otros comen mucho, no importa, pero necesitan comer. ¿Necesitarán nuestros hijos, hermanos, de enseñanza en la semana? ¿O no la necesitarán? Necesitarán ser expuestos a la palabra de Dios y que seamos nosotros, como papás, que agarremos la Biblia y los atraigamos. Yo escuché una predicación, hermanos, esta semana, se llama Cerdos en la Sala, y estaba hablando de las responsabilidades de los padres hacia los hijos. Y decía que los niños se querían acercar a Jesús, pero los discípulos o los apóstoles se los impidieron. Y decía que muchos de nosotros como padres a veces les impedimos a nuestros hijos acercarse a Dios. Y decía el pastor, posiblemente tú sí estés orando, posiblemente tú sí estás leyendo la palabra de Dios y te metes a tu cuarto, levantas tus manos y derramas tu corazón y todo. Dice, ¿y tus hijos? Eso, termino con eso totalmente, eso a mí sí me pegó un poco fuerte. Yo no lo digo cosas de mí por ser ejemplo, no, le estoy compartiendo mi experiencia nada más. Estoy tratando de hacer todo esto, hermanos. A veces nos cuesta, pero yo me quedé pensando en eso. Trato regularmente de orar con mi hija, pero me di cuenta que ya tenía 15 días que no lo hacía. Y desde que escuché esa prédica me quedé pensando y me pegó tanto. Y hemos tratado, hermanos, todos los días de leer una porción o un versículo, explicárselo a la niña y orar con ella. Y me dice mi hija, papá, no hemos leído. Aproveche ahorita que están pequeños, porque cuando crezcan no le van a decir eso. Aprovechemos, hermanos, esta parte, esta bendición que tenemos de parte de nuestro Dios. Dice la palabra, una vez que lo pongas en tu corazón, bueno, enséñaselas a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando llegue del trabajo, quizá un poquito cansado. A veces preferimos descansar, yo lo sé. Algunos de nosotros quizá venimos un poco cansados, a lo mejor se desveló. Yo hice un viaje a las 3 de la mañana y luego otro a las 6, no he dormido. Pero yo creo que
entendemos, hermanos, de la gran necesidad que tenemos de buscar la presencia de nuestro Dios. Háblales cuando te sientes. Yo le voy a ser bien honesto. A mí me gusta sentarme y ver la televisión con mi hija, me gusta ver películas, me gusta mucho ver películas. Y no digo que sea malo, y véalas si usted quiere. Pero a veces yo veo más películas con mi hija que lo que leo la Biblia con ella. Y a veces ya estando a punto de prender la tele y de invitarle, me paro el centro y digo, a ver, Hanna, tráete la Biblia, vamos a leer, hija, vamos a orar. Y es mucho mejor, hermano. Y claro, después de ver, bueno, ahora sí la vemos, ¿no? Pero primero lo primero. Dice, cuando tú te sientes ahí en tu casa, aprovecha para poder compartir la palabra de Dios con los hijos. Cuando andes por el camino, cuando ande usted con sus hijos en el camino, cuando van a Tehuacán algo, ¿qué platica con ellos? Cuando te acuestes, un devocional antes de dormir sería magnífico con sus hijos. Y cuando te levantes, aunque sea la carrera, ténganse una oración que sea de instantánea, pero vamos a una oración. Todo esto, hermanos, ayuda. Y sé que no es fácil, porque hay trabajo, porque hay cansancio, porque hay miles de cosas que hay que hacer, pero la verdad es que si no hacemos lo primordial y lo primero, lo demás no tiene ningún sentido. Pónganse de pie, vamos a orar. Te damos gracias